Muy pocos saben que Irán, sí, la nación que hoy aparece en los titulares del mundo, fue alguna vez un instrumento en las manos del Dios del cielo. No se trata solo de geopolítica ni de religión. Se trata de propósito eterno. Lo que hoy se conoce como Irán en la Biblia fue llamado Persia, y su historia está profundamente entretejida con la redención del pueblo de Dios y las profecías del fin de los tiempos. Persia no fue solo un imperio poderoso, fue un territorio tocado por el dedo de Dios. En el libro de Isaías, el Señor menciona por nombre a un rey que aún no había nacido, Ciro, y lo llama mi ungido, un rey pagano, usado por Dios para derribar cadenas, restaurar templos y abrir puertas que nadie podía cerrar. ¿Por qué haría Dios algo así? ¿Qué vio en esa nación que el mundo hoy teme, pero que Él eligió? Este video no es político, es espiritual. No trata sobre alianzas terrenales, sino sobre los designios del cielo, porque cuando abrimos la Biblia, encontramos a Persia desde Génesis hasta Apocalipsis, y su rol no ha terminado. Proféticamente, Irán aún tiene un destino escrito, un camino que comenzó hace miles de años y que aún apunta hacia el final. Quédate con nosotros, porque lo que descubrirás en esta historia puede cambiar la forma en que ves las naciones y la forma en que ves a Dios. Para comprender el papel profético de Irán, debemos viajar al principio. En las Escrituras, Persia no aparece como un enemigo inmediato, sino como una nación que desde tiempos antiguos formó parte del tablero de Dios. En Génesis 10, entre los descendientes de Noé, se menciona a Elam, hijo de Sem, quien es considerado por muchos como el antecesor de los elamitas, tribu original en la región del actual Irán. Desde ese momento, el territorio comienza a adquirir relevancia en la historia sagrada. Pero es en el tiempo del profeta Daniel donde Persia se alza con fuerza. Babilonia había caído y una nueva potencia se levantaba, el imperio medo-persa. En Daniel capítulo 2 y 7, Persia es representada como parte de la estatua de Nabucodonosor y como un oso levantado de un costado, una figura que anuncia dominio, fuerza, pero también juicio. Este nuevo imperio no sería solo conquistador, sería usado por el cielo. Dios permitió que Persia derrotara a Babilonia, no por su poder, sino por su propósito. El cautiverio de los judíos debía llegar a su fin, y Dios ya había preparado una nación para esa misión. Persia no tenía un pacto con Dios, pero Dios tenía un plan con Persia. Una vez más, el Señor demostraba que puede usar a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Incluso una nación lejana, con otros dioses y otras costumbres, podía ser instrumento del Altísimo. En el libro de Esdras se narra cómo los reyes persas no solo permitieron el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén, sino que financiaron la reconstrucción del templo. ¿Qué clase de nación hace eso? Una que está, aunque no lo sepa, bajo el plan divino. Persia aparece más de 30 veces en la Biblia, no como un símbolo de oscuridad, sino como una herramienta en manos de Dios. Irán, antes de ser Irán, fue Persia, y Persia, antes de ser potencia, fue profecía. Uno de los momentos más asombrosos de la historia bíblica es cuando Dios menciona, con siglos de anticipación, el nombre de un rey pagano, Ciro. En Isaías 44, 28 y 45, 1, el Señor declara, yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Cómo es posible que un hombre fuera nombrado por Dios antes de existir y llamado ungido? Esto rompe todo paradigma. Ciro era rey de Persia, no adoraba al Dios de Israel, pero fue escogido por él. Ciro se convirtió en una figura crucial para la historia de la salvación. Fue quien permitió que los judíos regresaran a Jerusalén tras 70 años de exilio. Fue quien autorizó la reconstrucción del templo. No lo hizo por convicción espiritual, sino por obedecer una impresión divina que lo movió. En los registros históricos, Ciro era un estratega. En los registros celestiales era un siervo. Fue una prueba viva de que la soberanía de Dios no depende de credenciales religiosas, sino de su propósito eterno. El libro de Esdras comienza diciendo que el Señor despertó el espíritu de Ciro.
y eso marcó el comienzo de la restauración. Imagínalo, un rey extranjero ordenando la reconstrucción del templo del Dios de Israel, no como dominador, sino como facilitador. Esto no solo cambió la historia del pueblo judío, sino que dejó un mensaje eterno. Dios puede usar a los imperios, a los gobiernos, a los poderosos, incluso si ellos no lo conocen. Ciro representa el lado misterioso de la voluntad divina. El Dios que escoge a Abraham también puede usar a un rey persa. El Dios que llama a Moisés también puede poner su palabra en el corazón de un conquistador extranjero. Irán, a través de su historia como Persia, no solo aparece en la Biblia, cumple profecía. Ciro fue el rostro de esa profecía, y su legado no es solo histórico, es eterno, porque cuando Dios decide usar una nación, nada puede impedirlo. Cuando hablamos del futuro profético de Irán, no podemos evitar volver nuestros ojos al libro de Ezequiel. Capítulo 38. Allí, el profeta anuncia una guerra escatológica, liderada por un personaje enigmático llamado Gog, príncipe de Magog. En la lista de naciones que lo acompañarán, aparece un nombre clave: Persia. Sí, siglos antes de que existiera la República Islámica de Irán, ya estaba escrita en la Biblia. Persia, junto con Cus y Fut, forma parte de una coalición que vendrá contra Israel en los días postreros. Muchos estudiosos de la profecía bíblica concuerdan en que este pasaje apunta a un conflicto final, donde las naciones se unirán contra el pueblo de Dios. Irán, hoy por hoy, no es un aliado de Israel. Al contrario, es uno de sus opositores más frontales. Las tensiones geopolíticas del presente parecen resonar con las visiones proféticas del pasado. ¿Coincidencia o cumplimiento progresivo? La pregunta no es si Irán será parte del escenario profético, sino cómo jugará su rol. La mención de Persia en Ezequiel 38 no es aislada. En Apocalipsis 16 y 17 también se habla de alianzas, de conflictos finales, de reyes de Oriente y de un gran enfrentamiento espiritual. Persia, en su versión moderna, Irán, podría estar más cerca del cumplimiento profético de lo que muchos imaginan. Su ubicación, su influencia en Medio Oriente, su postura ideológica, todo parece alinearse con lo escrito. Pero cuidado, no todo lo profético es condenatorio. El hecho de que Persia esté mencionada no significa que su destino esté sellado sin esperanza. La Biblia habla del juicio, sí, pero también de redención. Incluso las naciones enemigas pueden volverse instrumento en las manos de Dios. Irán no es solo parte del problema. En las manos del Altísimo puede ser parte de la solución. La profecía no es una sentencia, es un llamado al despertar. Hoy, Irán es una potencia regional con enorme peso espiritual y político. En los titulares aparece como una amenaza, en las mesas diplomáticas como una pieza compleja, pero en los ojos de Dios sigue siendo un territorio con historia y con destino. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué está haciendo Dios hoy con Irán? Porque si Persia fue usada para liberar, ¿puede Irán ser usada también para redimir? La profecía bíblica nos da pistas, pero la historia aún está en desarrollo. Muchos creen que Irán está destinado a ser parte de un gran conflicto. Otros creen que Dios puede sorprender al mundo con un avivamiento en esa tierra antigua. Lo cierto es que las Escrituras no muestran a Persia solo como enemiga, sino también como restauradora. En Esdras, Nehemías y Daniel, Persia actúa como instrumento de libertad, no de opresión. ¿Podría Dios repetir esa obra hoy? ¿Podría levantar personas dentro de Irán con el espíritu de Ciro? En la narrativa espiritual, Irán representa una tensión divina. Por un lado, el juicio, por otro, la posibilidad de redención. En su historia bíblica, Persia fue protectora del pueblo de Dios. En su presente político, parece ser lo contrario. Pero recordemos, Dios no ve como ve el hombre. Él no se deja guiar por apariencias ni titulares. Él mira el corazón de las naciones, y sus planes trascienden lo que entendemos. Lo que está claro es que el nombre de Irán, bajo el nombre de Persia, no ha salido del radar celestial. Si está en la Biblia, es porque tiene un rol que cumplir. No importa cuán oscuro parezca el panorama,
Dios puede usar incluso a quien hoy se considera enemigo. La pregunta final no es si Irán será protagonista. Lo será. La verdadera pregunta es, ¿lo será como oposición o como instrumento de redención? Cuando analizamos la historia bíblica de Persia, es fácil olvidar que su primer rol no fue el de opresor, sino el de libertador. Ciro, su rey más reconocido en las Escrituras, no destruyó a Jerusalén, la liberó. No impuso idolatría, permitió que se adorara al único Dios verdadero. En lugar de encadenar, abrió caminos. En lugar de cerrar templos, ordenó reconstruirlos. Persia, en su origen profético, fue un canal de restauración, un instrumento de gracia, un puente entre el exilio y la promesa. Dios no escoge naciones al azar. Si Persia fue llamada por él, fue porque podía ser útil en su plan. ¿Y si el propósito original de Irán sigue latente, esperando ser despertado? Tal vez lo que hoy vemos como amenaza sea potencial redención. Tal vez el mismo Dios que despertó el corazón de Ciro pueda despertar hoy a líderes, comunidades o generaciones dentro de esa tierra milenaria. Si Persia fue instrumento de reconstrucción una vez, podría volver a serlo. La historia bíblica no muestra a Dios como enemigo de las naciones. Lo muestra como un Dios justo, sí, pero también como un Dios que anhela la restauración. Asiria fue usada, Babilonia fue usada, Persia fue usada, y en cada caso el juicio no era el fin, era el medio para conducir a algo mayor. Si Dios tuvo un plan con Persia, también puede tenerlo con Irán. Si el pasado fue de libertad, el futuro no tiene por qué ser solo juicio. Esto no es una predicción política, es una meditación espiritual, porque si el corazón de una nación se vuelve a Dios, Él puede cambiar todo. El propósito original de Persia no fue aplastar, sino liberar. No fue esclavizar, sino reconstruir. No fue destruir el pueblo de Dios, sino restaurarlo. Y ese mismo Dios, que no cambia, todavía escribe historias de redención con tinta de misericordia. Muchos preguntan si Irán, bajo su nombre antiguo de Persia, está destinado al juicio final. La Biblia muestra que sí estará involucrado en eventos proféticos trascendentales, pero también deja espacio para una verdad mayor. El destino de una nación no está sellado por su pasado, sino por su respuesta al llamado divino. Irán puede formar parte de Gog y Magog, pero también puede, como en tiempos de Esdras, formar parte de la reconstrucción espiritual. La clave no está solo en la profecía, sino en la misericordia. En el corazón de Dios hay espacio para todas las naciones. Jesús murió por todos, y la Biblia dice que en el cielo habrá redimidos de toda lengua, pueblo y nación. ¿Podría haber iraníes adorando al Cordero en la eternidad? Absolutamente. El juicio es real, pero también lo es la gracia. Y la gracia tiene poder para alcanzar incluso a los más alejados. Irán no es un caso perdido. Es una nación escrita en la Biblia. Y el final aún no ha sido leído. El verdadero destino de Irán no será determinado por su poder militar ni por sus decisiones políticas, sino por la condición de su corazón delante de Dios. Si un rey persa pudo ser llamado mi ungido, ¿por qué no podrían hoy surgir nuevos Ciros? Hombres y mujeres que, sin importar su pasado, escuchen la voz del cielo y decidan colaborar con el propósito eterno. El mismo Dios que despertó a un imperio puede despertar un corazón. Este no es un llamado a temer, sino a discernir, porque la historia de Irán no está solo en los libros, está en las Escrituras. Y si Dios ya usó a Persia para redimir, puede volver a hacerlo. El juicio puede llegar, sí, pero la esperanza también. Todo depende de si esta nación decide caminar en su antiguo propósito o resistirse al Dios que alguna vez la llamó. Porque al final no importa lo que diga la política. Lo que importa es lo que dice la palabra. Irán o Persia, un nombre que resuena con historia, con conflicto, pero también con propósito. Fue tierra de reyes y tierra de promesas. Una nación que Dios no borró de la Escritura, porque su historia aún no ha terminado. Hoy el mundo la ve como amenaza, pero Dios la recuerda como instrumento. ¿Será nuevamente usada para liberar o se cerrará al llamado del cielo? El destino final aún está por escribirse.
¿Y tú? ¿Crees que Dios aún llama a las naciones por nombre? ¿Crees que incluso los que parecen lejos pueden ser parte del plan eterno? Si este mensaje tocó tu espíritu, y suscríbete a Voces de Fe. Aquí desenterramos las verdades que el mundo ha olvidado, pero que el cielo aún recuerda. Déjanos tu comentario. ¿Crees que Irán volverá a ser instrumento de Dios, como lo fue con Ciro? Comparte este video con quienes buscan entender no solo la historia, sino el plan profético que sigue en marcha.